Bueno, primeramente muy buenas tardes, ¿no? Jóvenes, van a disculpar, ¿no? Bueno, que les haya mandado tan retrasado el video. No obstante, aquí está. Vamos a hacer algo de matrices, ¿no? Vamos a ver matrices. Ya, algo que tenemos que tener en cuenta tanto en vectores como matrices, pues es pensar y recordar, ¿no? Que estos factores o estas palabras en realidad son como argumentar a una variable. Ya es como tener un ropero, ya en donde nosotros le vamos a ir almacenando tanto ropa, camisas, poleras y demás, ¿no? Entonces, pero y ahí está, digamos, la estructura de nuestra base. No es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que si nosotros podemos generar, podemos generar, ¿no? Podemos generar alguna serie, generar tipos de serie, ¿no? Tipos de serie, ya. Entonces nosotros vamos a poder realizar cualquier operación referente a la parte de matrices. Por ejemplo, ya, si yo quiero generar una matriz, en este caso, digamos, que me dice llenar una matriz con números impares, ¿no? Que nos dice que sea una matriz n por m con números impares. Ya bueno, nosotros sabemos que hay una matriz n por m, ¿no? N por m, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que llenarla con números impares. No sabemos la cantidad, pero tenemos que generar números impares. ¿Cómo generamos números impares? No, nosotros tenemos una variable o un número base. En este caso puede ser x, ¿no? X, que puede empezar en 1, ¿no? En 1. Entonces, si yo quiero generar la serie, digamos, un programa base, ¿no? Primero vamos a generar el programa base, ya el programa base, x, a ver que vamos a poner, generar tipos de serie, ¿no? Y ahí entra matrices. Ya. Entonces, si yo digo x igual a 1, ¿no? Entonces, y quiero generar, este es mi número base, quiero generar una serie hasta una cierta n cantidad de números, pues lo que tengo que hacer es que a esta base, es decir, sumarle x es igual a x más 2. No, es decir, aquí, si yo le digo a esta 1, primer valor va a ser 1 más 2 va a ser 3, y eso lo va a almacenar en x, ¿no? Entonces voy a mostrar eso, es decir, cuando genere este primer número base, lo que voy a tener que hacer es mostrar, y posterior a eso, ¿no? Generar esta serie o esta ecuación, ¿no? Generar esta ecuación y decir que esta va a ser x más 2, ¿no? X más 2. Entonces ahí voy a generar ya el número 3, ¿no? Y lo voy a volver a mostrar. Una vez que haga esta operación, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mostrar. Ya voy a hacer eso. Esa operación es la clave. ¿Ya qué quiero decir con esto? Es que voy a generar este número, luego voy a mostrar este otro, ¿no? Es decir, voy a sumar, luego decir muestro. Y así sucesivamente, ¿no? Después del 3 más 2, 5, hasta una cierta cantidad de n números. Si yo quiero hacer este tipo de serie o descartando esta parte de matrices, lo que yo tendría que hacer es pues darme un inicio, ¿no? Y lo vamos a hacer en dft también, un inicio donde, ¿no? Ahí vamos a generar nuestra, ¿no? Donde vamos a leer aquí una variable n, ¿no? Donde nos va, esta variable n va a ser la que nos va a dar la condición de cuánta cantidad de números impares deseamos, y en esta pues vamos a utilizar, ¿no? Podemos utilizar un for o un while, ¿no? Entonces en este caso podemos utilizar un for, digamos, ¿no? Perdón.
¿no? Más o menos así. Está un poco mal mi pizarra. Ya. Un for. No sé si el for, ¿no? Sí está bien. Ya, entonces vamos a hacer un for. No, un for. Donde vamos a decir aquí que y un contador va a empezar en 1, que va a ir hasta n, ¿no? O en este caso, por ejemplo, a ver, perdón, vamos a decir nuestra base va a ser x igual a 1. No, está bien. Y igual a 1, esto va a ser nuestro contador normal. Va a ir hasta n y va a ir de 1 más 1, es decir, y más. O podemos definirlo y un 1 directamente acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a definir acá? Vamos a definir nuestra ecuación de x más 1, ¿no? Entonces, nos olvidamos acá, ¿no? Antes del for, tendríamos que nosotros ponerle una instrucción de x igual a 1, ¿no? X igual a 1. Ahí. No, entonces ya teniendo esto, vamos a decir y va a ser a 1, n más 1. Lo que primero que tengo que hacer de mi número base, tengo que mostrarlo, ¿no? Entonces eso voy a hacer ahorita. No voy a mostrar mi número base, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a mostrar? X. Es decir, voy a imprimir X por pantalla y voy a mostrar el 1. Posterior a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a decir X, voy a hacerlo igual a X más 2. ¿No? Entonces eso voy a hacer. Ya en una instrucción X igual a X más 2. ¿Ya? Y esto, ¿no? Va a ir infinitivamente, ¿no? Repetitivamente. Va a venir acá. Y cuando ya llegue hasta n, o sea, va a repetir 1, va a imprimir, luego lo va a sumar. Va a venir acá, es decir, no ha llegado hasta n, va a ser 3 voy a imprimir, 5, 7, así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ya termine la conclusión, pues simplemente este programa pues va a dejarnos, ¿no? Va a decir, ya he cumplido con la condición, entonces deme el fin, ¿no? Va a decir deme el fin. Ya, entonces así se genera la serie de estos números impares. Generar serie de números impares, estamos diciendo, ¿no? Ahora tenemos que asociar algo de divide y vencerás. Siempre eso, recordarles que divide y vencerás. Recordarles, ¿no? La función de una matriz, ¿qué es? Es decir, inicio, poner ahí. Y decir en aquí, dar la condición del tamaño de la matriz, es decir, n y m. Ya, n y m. Ese va a ser el tamaño. Es decir, en aquí, ¿cómo les restringíamos la cantidad? Con n. En este caso lo vamos a restringir con n, m, es decir, el tamaño, ¿no? Es decir, aquí va a haber un cuadradito en donde no vamos a definir, no de esta manera, ¿no? No sé por qué se ha hecho así, van a disculpar, ya y se ha vuelto así. Bueno, supongo que es una función de nuestra querida pizarra, ya, pero va a tener un cuadradito donde va a tener varias casillas, ¿no? En eso se entiende n por n, no como un 3 en raya, ¿no? Así lo vamos a tener, 3 en raya, a ver, lo dejaremos así y vamos a decir aquí un 3 en raya donde va a estar dentro de un cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ciertas casillas en donde vamos a dar la dimensión, es decir, esta va a ser nuestra limitante. En este caso era la n nuestra limitante, ¿no? Nuestra limitante era la n. Ahora en este caso, por ejemplo, la limitante es la
n por m, o sea el cuadrado, no la restricción del cuadrado, ¿no? Entonces ¿qué más tiene que tener esta limitante? Ya esta limitante tiene que seguir pues este x, ¿no? Habíamos dicho que este x es igual a 1, x igual a 1, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nuestra x igual a 1. Posterior a eso pues tenemos que generar esta limitante, ¿no? El primer cuadradito es la posición 1, así lo vamos a tomar como is, esto es como is y esto es como j. Eso es ya esto es más nominal, ya. Esto es por una manera convencional. Estas son las is y estas son las j, ya. Es decir, este es j1, j2, j3, perdón, j3, este es i1, i2 y 3. ¿No? Entonces aquí tenemos j. En esta posición tenemos que llenarle el primer cuadradito, es decir, este 1. Es decir, i1 j1 va a ser 1. Donde esté i1 con j2 va a ser 2 o 3, perdón, ¿no? 3. 1, 3, aquí 5, aquí 7, pues y así sucesivamente, ¿no? Aquí 9, aquí 11, ¿no? Y esto tenemos que llenarlo de acuerdo a estas dimensiones, es decir, en la posición i1 j1 tiene que ir el 1, en i1 j2 3, en i1 j3 5, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo le ponemos esas dimensiones? ¿No? Si nosotros nos asociábamos esto ¿cómo sacaba? ¿No? Y esta era la participación inclusive de un vector, ¿no? De un vector. Cuando hacíamos o hablábamos de vectores, usábamos un for para rellenar la posición, ya no tomando, digamos que no estamos poniendo en cuenta el vector, y otra, ¿no? Una para almacenar sin el mostrar, ¿no? En esta parte hacíamos un recuadro donde decíamos almacenamos en aquí las variables que estamos generando, ¿no? Y continuamos la instrucción mostrando de 100, es decir, el vector primero que hacía es igual a la matriz. Primero almacena, o sea, primero tenemos que dar el almacenamiento, tenemos que pedir valor para cada una de las posiciones. Entonces aquí le vamos a poner la distancia n. ¿Cuánto va a valer? 3, es un vector 3 filas, 3 columnas, n por m, ya, así es, fila por columna. Si nosotros queremos ponerle 2 filas, 3 columnas, también se puede hacer. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a seguir nuestro famoso for. Ya, nuestro famoso for. Ahorita lo vamos a hacer en dfd, tal vez se entienda mejor ahí. Ya, entonces aquí vamos a hacer nuestro famoso for. Ya, entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Primero para las columnas. O digo, perdón, para las filas. Primero para las filas. Entonces aquí vamos a decir, para mi i que va a empezar en 1 hasta ¿qué? ¿Cuáles son las filas? N hasta n. ¿Y esto de qué va a ir? En un i más más. O podemos ponerle i más, o directamente podemos poner, y va a ir de esto de 1 en 1. Ya así podemos definir. Ya, después de esto, ¿qué va a hacer? O sea, con esto estoy definiendo la posición de las filas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Definir posición de columnas. Es decir, aquí, otro for. No, y en aquí, ¿qué voy a hacer? J en 1 hasta m, en este caso m, que es la restricción, y va a ir de 1 en 1, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta es la restricción, ¿no? De cada uno, ¿no? Aquí estábamos restringiendo solo con n. Aquí necesitamos hacer una doble restricción que va a ir a que le digas al programa hasta aquí vas a ir. Y posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Posterior a eso, ¿qué hemos hecho? En aquí hemos imprimido, pero en aquí yo les había dicho, ¿no? Aquí tenemos que almacenar. Es en vez de imprimir, nosotros le vamos a decir a la matriz que se va a llamar una matriz A, o sí, le podemos decir una matriz A de dimensiones I, J y J. Lo voy a almacenar. ¿Qué voy a almacenar en esta matriz? Voy a almacenar el X. No, el X lo voy a almacenar.
el X voy a almacenar, ¿no? Y ahí que estoy almacenando, es decir, aquí estoy poniendo en la primera posición, cuando Y va a ser 1 y J va a ser 1, le voy a almacenar el 1, ¿no? El 1. Luego, posterior a eso, voy a hacer mi suma, ¿no? Mi generador de números impares. X, ¿no? Va a ser igual a X más 2, ¿no? Así estamos haciendo. X es igual a X más 2. No, y en esta parte, ¿no? En esta parte está un poco... Ya en esta parte, ya una vez teniendo X es igual a X más 2, eso lo va a almacenar, ¿no? Va a volver a ¿cuál? ¿Cuál tiene que recoger primero? Las Jotas. Porque si nosotros decimos, en la primera fila, la primera fila, ¿cuál tiene que recoger hasta llegar a su tope? Las columnas, ¿no? La J1, J2, J3. Entonces, lo primero que tiene que recoger son las Jotas. Entonces voy a volver a la J. Ya, ahí estoy volviendo a la J. Lo segundo, una vez que termine la I, o la J, otra vez voy a volver aquí, por ejemplo, I1, J1, 1. I1, posición J2, 3. I1, posición J3, 5. Ahora en el siguiente, I2, J1. Otra vez, o sea, J vuelve a la misma posición de 1 otra vez, ¿no? Entonces, para que vuelva otra vez a la posición, pues vamos a tener que hacer esto, ¿no? Es aquí, tiene que irse está un poco fallando en PC, ya. Y entonces aquí tiene que irse a J. Es decir, primero vas a recoger ir, la primera va a decir, primero la fila 1, la columna 1, columna 2, columna 3. Cuando cumpla, porque me va a valer 3, se va a salir de for, va a volver a aquí, va a decir para la posición 2, para la fila 2, columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Ya, esto ya me ha almacenado y me ha llenado toda mi matriz, toda. Ya está bien. ¿Qué tengo que hacer posterior a eso? Ya está lleno, ahora tengo que mostrar. Ya en aquí se mostraba directamente, pero en aquí no, primero tenemos que llenar tanto en vectores como en matrices. Primero tenemos que llenar la matriz y luego posterior a esos de 100 podemos mostrarla. Es decir, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar esta parte. Vamos a copiar aquí. No, disculpar, mi letra está un poco fallando. Y 1 hasta n y va a ir de 1 en 1, ¿no? De 1 en 1. Vamos a decir y1, esto es una flechita. Aquí J1, va a empezar en 1, va a ir hasta m, hasta llegar a m y va a ir de 1 en 1, ¿no? ¿Qué va a seguir después de eso? ¿No? Después de eso, si en aquí almacenábamos, pues en aquí lo vamos a mostrar. Ya, aquí vamos a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? ¿No? Nuestro vector, nuestra matriz. Nuestra matriz A de dimensiones I, J, de dimensiones I, J, ¿no? Y va a mostrar en el orden siguiente, ¿no? Primero va a mostrar respectiva como lo hemos almacenado y luego a ¿no? Y eso ya sería todo. Aquí ya le denominaríamos fin. Ya, entonces, no, este es el programa, no, el programa base. Ya, eso quisiera que entiendan. Si nosotros sabemos generar este tipo de series, pues ¿qué le cambiamos?
esta parte les restringimos, ¿no? Si nos damos cuenta, esto es generar tipos de series números impares. Ahora, para llenarle en una matriz, ¿cómo hemos hecho? Simplemente le hemos aumentado estos dos fors, restricciones de n y m para las dimensiones, hemos declarado este ij y lo hemos empezado a almacenar. ¿Qué hemos hecho? Hemos mostrado igual, hemos mostrado, y esto va a generar automáticamente, ¿ya? Entonces, ahora sí lo haremos en dfd. Ya, espero esté grabando. Ya, creo que ya, ahora sí, sí está grabando. Ya, vamos a hacerlo en dfd. Ya hemos dicho, ¿no? Generar números impares, ¿no? En una matriz. Ya, entonces primero que estamos haciendo nuestro inicio. Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra lectura de n, luego nuestra lectura de m, no, aquí lectura de n, aquí lectura de m. Posterior a eso, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar la instrucción de x igual a 1. Estamos copiando, ya por si acaso, por si no se entiende. Miren, estamos copiando esto. Estamos haciendo doble lectura, ya que aquí no puedo ponerle comas, solamente que leo una variable. Esto para no confundir, ¿ya? Aquí va a leer n, aquí m. Ya, aquí estoy haciendo x más 1 y aquí voy a poner mis condiciones de para 1 y 2, ¿no? Entonces dentro de este para le voy a poner una condición de almacenamiento de mi vector, ¿no? De mi vector. Luego, posterior a eso, ¿qué más voy a hacer? Voy a decir x más 2 para generar mi vector, después mi matriz, perdón. Y luego después de eso voy a mostrar, ¿no? Dentro de esto voy a mostrar y ahí voy a imprimir. Aquí voy a imprimir, ¿ya? Si ya está listo mi diagrama de flujo, es un poco más fácil hacerlo acá, ¿no? Entonces aquí voy a decir, aquí que voy a leer, n, o ponemos mayúscula tal vez para asociar un poco más, n, leer n. Aquí que voy a leer m, es una matriz n por m. Aquí que voy a definir, voy a decir x va a ser igual a 1, ¿no? Aquí estoy definiendo x igual a 1. Ahora aquí, ¿qué estoy definiendo? Para un i que va a ser igual a 1, o que va a empezar en 1, ¿hasta qué? Hasta n, y que va a ir de 1 en 1. Aquí estamos definiendo. Perdón, no lo vas a reconocer porque le he puesto esta n. Ya. Aquí igual, para un j igual a 1, que va a ir hasta m y que va a ir de 1 en 1. No, entonces ya, ¿qué voy a poner acá? Ya está mi i, tal vez no pueden ver, lo acercaremos, así lo pondremos, ya tal vez ahí van a apreciar mejor. Ya estamos haciendo el inicio del programa, n y m, estamos leyendo aquí como dice, x va a ser igual a 1, aquí estamos definiendo para i, para j, y en aquí vamos a definir nuestro vector a y coma j, y lo voy a almacenar. ¿Qué voy a almacenar? X voy a almacenar. Entonces mi matriz, perdón, sigo con vectores, lo voy a almacenar de esta manera. Aquí que voy a seguir, aquí voy a decir x más 2. Aceptamos. Ya está, hasta aquí ya está almacenado, ya debería estar almacenado mi matriz. Ahora lo que yo voy a hacer es y 1 hasta n, y va a ir de 1 en 1 para j1 hasta
M y va a ir de 1 en 1. ¿Y qué voy a mostrar? Voy a mostrar A. Voy a mostrar mi vector A, mi posición I, coma. Aquí me estoy olvidando de la coma. Esto es por concatenación, ¿sí? Esto es más que todo jugarse con el mensaje. Ya, y coma J, lo voy a concatenar J y voy a concatenar después el otro, el del cerrado con una igualdad. Y ahí que voy a poner, voy a mostrar aquí, coma A, coma J. Eso voy a mostrar. Ya hay coma y coma J. Aceptar. Sí, creo que está bien. A ver, veamos. Vamos a hacer correr. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Y ahí me muestra, no me había olvidado de la coma. En la posición 1, 1 está el 1. Es decir, en la posición I1, J1 está 1. En la posición 1 de I, J2 está 3. En la posición I1 y J en el valor 3 está la. Lo vamos a acercar un poco más. Así tal vez puedan ver. A ver aquí. No, este es 1, 2, 3. Ya. Entonces en la posición 1 de I, en la posición 3 de J está el 5. En la posición 2 de I y en la posición J1 está el 7. En la posición 2 de I y en la posición J de 2 está el 9. Recordad que este es I y este es J. 11, 13, 15, 17. Y ahí tendría que terminar el programa. Entonces, ¿qué nos está faltando? Aquí tal vez un argumento de esto nos está faltando. Vamos a hacer una coma más. Y dentro de esa coma vamos a hacer una estrategia más de esto, para que se vea un poco más como vector. Listo, a ver, una matriz de 4 por 4 lo haremos. 1 en la posición 1, 1. En la posición 1, 2, 1, 3. Y en aquí va a ser hasta con 1, 2, 3, 4. Hasta 4, ¿no? Se va a coser la fila I2. Y luego viene la 4. ¿No? Y así sucesivamente lo va a ir llenando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros no siempre una matriz que sea de la misma n, que sea, podemos ponerle igual una matriz de 3 por 4. Igual me va a generar, ¿no? Recordarles que n va a valer 3. Entonces va a tener 3 is, pero va a tener 4 j, o sea, es decir, 3 filas y 4 columnas. A ver cómo va a estar. Va a estar así. No puedo usar ya. Solo me permite. Entonces va a estar más o menos así, ¿no? Va a estar más o menos así. Espero que se me entienda. Así más o menos va a estar. ¿No? Es decir, 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Aquí le había puesto un 5 más. Pero así, ¿no? Esto no. Esto descartado. Ya esto no. Ya entonces esa es la idea, ¿no? En realidad, ahora miren, y 1, 2, 3, 4 va a generar 4 columnas, ¿no? Aquí está el 4 columnas. Esta es primera fila, cuarta columna. Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna, y así sucesivamente. O sea, entendemos que en este caso, por ejemplo, en este caso, y eso es lo que quiero que entiendan antes de entrar a un ejercicio de examen, es que ustedes tienen que saber generar esa serie de matrices, ya, de matrices, ¿no? Ahora, en esta parte, ¿no? Esta es la idea de utilizar matrices, ya, matrices, ¿no? Estas matrices.
Ya, ahora hay matrices que son pues más complejas, como la del Fibonacci, eso entra en un examen, generar la serie Fibonacci y que te muestre en la matriz de n por m, así te muestra. Entonces, si nosotros sabemos generar series, pues nos va a resultar sencillo. Miren, aquí estamos generando una serie cualquiera, ¿no? Que podemos trasladarla en una posición de matriz. Y esto conlleva cualquier otra cosa, ya sea generar números impares, generar la serie de números primos y vamos a ver, quisiera, no, bueno, no están presentes, ¿no? Pero quisiera que generen la serie de números primos. Entonces, ¿dónde tienen que cambiarla? Es en esta parte, ¿no? En vez de imprimir, tienen que poner almacenar. Y en vez de todas las instrucciones que vengan, pues le van a poner estas instrucciones y posteriores. A ver, permítanme un momento, lo voy a poner. Muy bien, ¿no? Continuando con la clase, van a disculpar que me haya demorado tanto. Estaba sacando una foto. Ya, este es por ejemplo, dos tipos de Fibonacci que nos llevan al mismo, en realidad al mismo resultado, ¿no? Entonces esta es la generación de Fibonacci. Si nosotros, por ejemplo, queremos generar esta serie que en realidad solo conlleva, esta parte no solo conlleva esta parte. Este es, por ejemplo, el Fibonacci de vectores, este es un ejercicio de vectores. Ya este ejercicio lo han metido en tanto para vectores como para matrices en un examen pasado. Ya está aquí es referente a esto, ¿no? Entonces nos decía generar el código Fibonacci para vectores y tanto para matriz, para una matriz n por m y para un vector de tamaño n, nos decía, ¿no? Entonces habían dos ejercicios que complementaban esto, ¿no? Había que hacerlo de dos maneras distintas que nos mencionaban, ¿no? Entonces este es de un examen pasado, muy pasado. Ya, entonces ahí ya tenemos, ¿no?, esta generación. ¿Qué podemos hacer? Miren, esto no lo vamos a tomar en cuenta. Este inicio sí, ¿qué se llama? La dimensión también, ¿no? Pero esta parte del dim fn, que es la denominación del vector, no lo vamos a tomar en cuenta. Simplemente vamos a tomar en cuenta esta parte, ¿no? Esta parte del almacenamiento. Miren, aquí está almacenándose en vectores, pero nosotros lo vamos a generar en matrices, y eso quisiera que entiendan. ¿Para qué? Para la generación de código Fibonacci. Ya, entonces aquí estamos denominándole n y m. No, lo vamos a cambiar ahí mismo. Ya, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a decir A va a empezar en 0, B va a empezar en 1, aceptamos, ahí está, hemos declarado esta parte. Luego, ¿qué más sigue? Nos está diciendo para un i y para un j, ahí lo vamos a almacenar. Es decir, ¿qué vamos a almacenar aquí? ¿Qué vamos a almacenar? Primeramente vamos a almacenar, ahí nos dice a. Esto quiero que entiendan por qué. De acuerdo al diagrama de flujo, porque nosotros ya tenemos que tener entendido cómo generar una serie. Ya, pues la idea es ahorita, de las generaciones de serie que nosotros conocemos, pues la idea es convertirlo en matriz, ¿no? O llenarlo en una matriz, en un cajón. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a llenarlo, lo que está en A. Posterior a eso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir ns, vamos a sumar A más B. Posterior a eso vamos a poner A en B. Luego, en aquí vamos a poner B en S. Ya está. Listo, ahí está toda nuestra generación de matrices. Y ya está. En realidad ya está. Quiero que se den cuenta de esto. Ya está. Prácticamente ya está. ¿Qué es lo que nos falta? Imprimir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a imprimir? A. Ya está definido acá. Miren, ya está. Entonces solamente teníamos que cambiar esa parte. Ahora, si nosotros le damos a correr, nos va a preguntar la matriz de cuánto por cuánto. Entonces vamos a decir de filas que sean 3, de columnas 4. No está regla, no es una regla, me parece. ¿Cuál no es una regla? A ver, de momento, y ya no sé qué ha pasado realmente. Lo único que he hecho es cambiarle esta K, no, aquí también ya le he puesto una K.
tal vez por confusión de A minúscula con A mayúscula, ¿no? Puede ser. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿No? Vamos a definir acá nuestra matriz 3 por 4. O sea, ahí me va a generar en la primera casilla 0, es decir, 0 en la primera casilla. Luego me va a generar 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, no, perdón, 13, 21, y ahí todo el número de combinado, ¿no? En la matriz de 3 por 4. Es decir, ¿no? Que podemos hacer conversiones, miren, hacer conversiones de esto. Mira, ¿qué he extraído de esto? Esto no lo he cambiado. Lo único que he cambiado es esta parte, ¿no? La parte. Entonces, de la serie que teníamos, le hemos cambiado esto. ¿No? Entonces, esa parte tenemos que tener muy en cuenta para hacer una conversión o para generar series y ponerlo en una matriz. Esa parte quiero que me entiendan, ¿no? ¿Dónde he cambiado? ¿En qué parte? Aquí hay solamente una restricción. Aquí ya tenemos dos. Por ejemplo, este es el caso de un vector. ¿Qué está haciendo en el vector? Lo está almacenando. Ya les he dicho, si tienen algún ejercicio quizás para convertirlo en una matriz o almacenarlo en una matriz, pues donde esté imprimiendo, ahí lo van a almacenar y posterior a eso, pues lo imprimen. ¿Ya? Imprimen. Entonces eso tenemos que tomar muy en cuenta. Ya, otro ejercicio de examen. Ya, otro ejercicio de examen. ¿Qué nos dice este ejercicio de examen? Ahora le voy a tomar... Oh, no, tomar una foto. Pero nos dice así. Ya. Nos dice así más o menos. Nos dice generar un vector n por n. Esta vez nos dice n por n. Al decirnos n por n, es decir, que tiene que ser de la misma dimensión. Es decir, que tiene que tener esta forma, ¿no? Ya estoy oxidado. Ya esta forma. Es decir, vamos a hacer, digamos, un ejemplo con un vector, o perdón, una matriz de... capaz lo cierre porque mi computadora está un poco extraña. De 4 por 4. Es decir, 2, 3. Así tenemos que generar. Este es una matriz n por n. Entonces, ¿no? Esta parte de esta matriz n por n, no, esta n por n, pues nos da esa denominación. No podemos ponerle m por n, no, mejor es n por n, ¿no? Al decir n por n, pues simplemente pedimos una condición de n, ya de une filas, y aquí ponemos la restricción de n y n, ya en esta parte. Es decir, que en la posición de I1 con J1 existe un 1 y en las otras posiciones ceros, ¿no? Entonces, ¿cómo pondríamos realizar este vector? O perdón, esta matriz. No, algo muy sencillo, la verdad, ¿no? En cuanto a esta parte, es la idea de una comparación. Primero, antes de analizar, vemos el problema y tenemos que buscar los pasos más cortos. En este caso, ¿cómo lo podemos denominar? Que está en la posición 1 de I, o de J, perdón, de J, en la posición 1 de J, y en la posición I sub 1 de I, ¿no? La posición 1 de I en la posición 1 de J. ¿Y en qué se encuentra? En la posición 2 de I y en la posición 2 de J. Hay similitud, ¿no? I2 y J. Y igual, ¿no? Entonces aquí igual. I3, J3. I4, J4. Es decir, cuando se encuentren en la misma posición, pues almacenarlos de un 1, ¿no? Un 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya es almacenarlos de un 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo almacenamos? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es decir, aquí directamente, vamos a leer, ya no vamos a leer, vamos a necesitar una solamente. Y aquí lo vamos a poner n por n. Como es n por n, ¿no? Entonces aquí vamos a decir una dimensión le voy a poner y ya se va a suponer que es, digamos, 3 por 3 o 4 por 4, ¿no? Esto lo voy a borrar. ¿Y qué voy a hacer acá? Acá voy a hacer una comparación. Ya, acá voy a hacer una comparación. ¿Qué comparación voy a hacer? Estoy grabando, ¿no ve? Sí, creo que estoy grabando.
Ya, entonces esto lo voy a borrar, espero que sí esté grabando, ¿no? Ya esto lo voy a borrar, y en esto lo voy a dejar tal como está. Ya tal como está. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a llamar a mi condición de pregunta. Mi condición de pregunta. Y en aquí, ¿qué voy a poner? Voy a poner cuando i y j sean iguales. Cuando i sea igual a j, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por derecha y por izquierda. Este es un ejercicio básico, ¿no? Ejercicio básico. ¿Qué voy a hacer? Cuando i sea igual a j, pues voy a decir, esto quiere decir que están en la misma posición. Entonces yo voy a hacer al vector k con posiciones i, j, yo lo voy a almacenar ¿de qué? De 1. Cuando estos sean iguales, lo voy a almacenar de 1. Cuando estos no sean iguales, lo voy a almacenar de 0. Y ya está. Aquí lo he dejado tal como está, lo imprimo, a ver, vamos qué pasa, espero qué cosa. 3 por 3 y me dice, ya, claro, mira, aquí me había olvidado ponerle este n. Ya, listo, ahora sí. 4 por 4 le pondremos en la posición 1, 1, o sea, en la posición 1 me va a llenar, ¿no? Es como habíamos dicho en acá. En la posición 1, 1 me va a llenar. En la posición 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 0. Esta es la posición 2, 1, 0, 2, 2, 1. ¿Han visto esa tabla de multiplicar con un gran cuadradito donde decíamos 1 por 2, 1, y aquí estaban llenados los números? Pues más o menos así tienen que asociarlo las matrices. Miren, solo en las posiciones iguales tiene que 3 y 3 poner 1, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no?, que esta cumple, ¿no?, que esta función cumple, ¿ya? Este es un ejercicio igual de tipo examen, un ejercicio de tipo examen que pueden revisarlo, ¿no? Está ahí. Pueden pausar el video, ahí un cacho lo pausan, siguen el diagrama y DFD, ¿no? Entonces este ejercicio han entrado en un examen. Ya la idea es saber generar la serie y asociar. Otro ejercicio muy común que ha entrado, que yo me acuerdo, es que ha entrado este entra. ¿Cómo era esta? Ya me acuerdo. Este entra. Y estos revísenlo. Era una matriz 4 por 4. Pero no había esa posición. Ya, entonces, ¿qué pueden asociar ustedes por esta? Bueno, la J2 con J2, la I2 con J3, ¿qué pueden asociar? ¿No? ¿Qué pueden asociar? La J2 con I3, la J3 con E3. J3, ¿no? ¿No? Ustedes véanlo, cómo pueden realizar. Este es un ejercicio que les dejo de tarea. Ya, para ustedes no va a tener ninguna validez, ¿no? Pero a ver, craneenlo y vamos a resolver en esta semana. Ya. Si consiguen más exámenes pasados, ese examen tenía con esos dos ejercicios de matrices y un ejercicio de vectores que ya les había mencionado del Fibonacci, ¿no? Entonces eso sería todo, compañeros. Nos vemos hasta otra oportunidad. Mil disculpas. Voy a subir otro video respectivo a los otros ejercicios.